Hoy te voy a contar la historia del joven yakuza que golpeó al Kumicho Supremo de la Yamaguchi-gumi sin saber quién era. Kenichi Shinoda creía que estaba poniendo en su lugar a un viejo arrogante en un pachinko de Kobe, pero lo que pasó después se convirtió en una de las venganzas más calculadas en la historia de la mafia japonesa. Ayúdanos a llegar a los 300 likes en este video para seguir trayéndote estas historias reales que marcaron el submundo de Japón. La primavera de 1984 había llegado a Kobe con su característica humedad pegajosa que hacía brillar las calles del distrito de Nagata bajo las luces de neón que parpadeaban incansablemente. Los cerezos habían florecido 2 semanas antes, llenando las calles con pétalos rosados que ahora yacían marchitos en las alcantarillas, mezclándose con colillas de cigarrillos y envolturas de caramelos. En el corazón del barrio rojo, donde los salones de pachinko competían ferozmente por la atención de trabajadores asalariados y yakuzas por igual, el Golden Dragon había abierto sus puertas desde las 10 de la mañana, como cada día durante los últimos 15 años. Kenichi Shinoda, un joven de apenas 27 años, con tatuajes tradicionales que cubrían completamente su espalda y brazos, empujó las puertas de cristal del establecimiento con la confianza arrogante de quien había escalado rápidamente en las filas inferiores de un clan menor de la Yamaguchi-gumi. Su rostro anguloso, marcado por una cicatriz que atravesaba su ceja izquierda, recuerdo de una pelea territorial 3 años atrás, reflejaba la intensidad de quien había aprendido a sobrevivir en las calles más duras de Osaka desde los 14 años. El sonido ensordecedor de miles de bolas de acero rebotando contra clavijas metálicas creaba una sinfonía caótica que llenaba cada rincón del salón. El humo de tabaco flotaba en capas densas cerca del techo bajo, iluminado por las luces intermitentes de cientos de máquinas de pachinko alineadas en filas perfectas. El olor a cigarrillos baratos se mezclaba con el aroma penetrante de sake derramado y el sudor de desesperación de hombres que habían perdido el salario del mes en las primeras horas de la noche. Kenichi había llegado al Golden Dragon con un propósito específico. Tenía información de que Hiroshi Yamamoto, un prestamista que le debía 2 millones de yenes a su Oyabun, frecuentaba este establecimiento todos los jueves por la noche. Los últimos 3 meses, Yamamoto había evadido los pagos con excusas cada vez más elaboradas sobre negocios que habían salido mal y gastos médicos inesperados. Pero Kenichi había aprendido hacía mucho tiempo que en el mundo de la yakuza, las excusas eran tan valiosas como el papel mojado. Mientras recorría los pasillos entre las máquinas de pachinko, sus ojos entrenados escaneaban cada rostro, cada movimiento sospechoso. Los jugadores regulares, hombres de mediana edad con trajes arrugados y corbatas aflojadas, ni siquiera levantaban la vista de sus máquinas. Estaban hipnotizados por el movimiento hipnótico de las bolas de acero, perdidos en esa danza adictiva de esperanza y desilusión que caracterizaba al pachinko japonés. En el fondo del salón, cerca de los baños que olían a desinfectante barato y orina, Kenichi finalmente divisó su objetivo. Hiroshi Yamamoto estaba sentado frente a una máquina particularmente ruidosa, alimentándola con monedas de 100 yenes con la desesperación de un adicto que cree que la próxima bola será la ganadora. Su traje, que alguna vez había sido elegante, ahora mostraba manchas de sudor bajo las axilas y el brillo grasiento de quien no se había cambiado de ropa en varios días. Pero junto a Yamamoto, en la máquina contigua, había un hombre mayor que inmediatamente captó la atención de Kenichi por razones completamente equivocadas. El anciano, que aparentaba unos 65 años, vestía un traje gris perfectamente planchado de marca italiana, probablemente un Armani o Brioni que costaba más que el coche de Kenichi.
Sus manos, cuidadas con manicura profesional, manipulaban la palanca de la máquina de pachinko con movimientos precisos y calculados. Pero lo que realmente molestó a Kenichi fue la arrogancia implícita en su postura, la forma en que ocupaba el espacio como si fuera el dueño del establecimiento, como si todos los demás fueran simples extras en su película personal. Lo que Kenichi no podía saber, lo que su juventud e inexperiencia le impedían reconocer, era que ese hombre mayor no era un simple businessman japonés jugando para relajarse después de un día duro en la oficina. Era Masahisa Takenaka, el Wakagashira, underboss supremo de toda la Yamaguchi-gumi, la organización criminal más poderosa de Japón, con más de 20.000 miembros y control sobre industrias enteras que movían billones de yenes anualmente. Takenaka había llegado a ese pachinko precisamente porque nadie esperaría encontrarlo allí. Durante 40 años había escalado desde las calles más violentas de Osaka hasta la cúspide del poder yakuza. Había sobrevivido a 3 guerras internas, había ordenado la muerte de más de 200 hombres y había construido un imperio del juego, la prostitución y el tráfico de metanfetaminas que se extendía desde Hokkaido hasta Okinawa. Su filosofía era simple. Los líderes verdaderos no necesitan anunciar su poder. Su mera presencia debería ser suficiente para que los hombres inteligentes reconocieran ante quién estaban parados. Kenichi se acercó a Yamamoto, ignorando completamente al anciano que jugaba junto a él. Su mano cayó pesadamente sobre el hombro del prestamista, quien saltó en su asiento como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Yamamoto-san, qué coincidencia encontrarte aquí», dijo Kenichi con una voz que goteaba sarcasmo. «Mi Oyabun está preocupado por tu salud. Han pasado 3 meses y no has tenido tiempo de visitarlo para ese pago que tanto le preocupa». El rostro de Yamamoto palideció hasta adquirir un tono ceniciento. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente mientras intentaba formar palabras coherentes. «Shinoda-san, por favor, solo necesito 2 semanas más. Tengo un negocio que está a punto de cerrarse, un contrato de construcción que...» «Los mismos cuentos de siempre», interrumpió Kenichi, apretando el hombro de Yamamoto con fuerza suficiente para hacerlo gemir de dolor. «¿Sabes qué pasa con la gente que cuenta los mismos cuentos una y otra vez? Eventualmente nadie los escucha y terminan... Joven, estás interrumpiendo mi juego». La voz provenía del anciano sentado en la máquina contigua. Era una voz tranquila, casi paternal, pero había algo en su tono que hizo que varios jugadores cercanos detuvieran sus máquinas y giraran sus cabezas. Era el tipo de voz que había ordenado ejecuciones con la misma facilidad con que otros hombres ordenaban café. Kenichi soltó a Yamamoto y giró hacia el anciano, su ceño frunciéndose con irritación. La juventud y la falta de experiencia le impedían reconocer las señales de advertencia que estaban gritando en el lenguaje corporal de todos los presentes. Los otros yakuzas en el salón, porque siempre había otros yakuzas en estos lugares, habían comenzado a levantarse lentamente de sus máquinas, sus rostros mostrando una mezcla de horror y anticipación mórbida. «Abuelo, esto no es asunto tuyo», replicó Kenichi con el tipo de falta de respeto que solo la ignorancia absoluta podía proporcionar. «Vuelve a tu juego y deja que los hombres jóvenes resuelvan sus negocios». El silencio que siguió fue tan denso que incluso el ruido de las máquinas de pachinko pareció atenuarse. Masahisa Takenaka apagó lentamente su cigarrillo en el cenicero metálico junto a su máquina, tomándose su tiempo, cada movimiento medido y deliberado. Se levantó de su asiento con la gracia de un gato mayor pero aún letal, y se volvió completamente hacia Kenichi. Sus ojos, negros como el carbón y fríos como el acero templado, examinaron al joven yakuza de arriba a abajo con la minuciosidad de un carnicero evaluando una pieza de carne.
En ese momento, Takenaka estaba memorizando cada detalle del rostro de Kenichi. La cicatriz en la ceja, la forma de su nariz ligeramente torcida, el tatuaje parcialmente visible en su cuello que representaba un dragón ascendente. ¿Sabes quién soy, chico?, preguntó Takenaka, su voz aún tranquila pero ahora cargada con un peso que hacía que el aire se sintiera más pesado. Kenichi miró al anciano con la arrogancia de quien creía que su afiliación a un clan menor de la Yamaguchi-gumi lo hacía intocable. Francamente, abuelo, no me importa si eres el emperador de Japón. Estoy aquí por negocios y tú estás metiendo tu nariz donde no te llaman. Un murmullo colectivo recorrió el salón de pachinko. Varios hombres se llevaron las manos a la boca. Otros simplemente bajaron la cabeza, incapaces de presenciar lo que seguramente vendría después. Yamamoto, el prestamista, había comenzado a rezar en voz baja, consciente de que acababa de presenciar algo que probablemente lo convertiría en testigo material de un asesinato. Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que la mayoría de los presentes no pudieron procesarlo completamente hasta mucho después. Kenichi, interpretando el silencio de Takenaka como debilidad senil, cometió el error que definiría el resto de su vida. Se acercó al anciano invadiendo su espacio personal y con su mano derecha empujó el pecho de Takenaka con fuerza suficiente para hacerlo tambalearse 2 pasos hacia atrás. «Muévete, viejo. No tengo tiempo para esto». El empujón resonó en el salón como un disparo. Takenaka se estabilizó, ajustó su corbata de seda con movimientos calmados y luego sonrió. Pero no era una sonrisa de diversión o bondad. Era la sonrisa de un tiburón que acababa de oler sangre en el agua, la sonrisa de un ejecutor que había encontrado su próxima víctima. «Joven Shinoda», dijo Takenaka lentamente, probando el nombre en su lengua como si fuera un vino fino. «¿De qué clan eres?». La pregunta tomó a Kenichi por sorpresa. ¿Cómo sabía este viejo su nombre? Miró alrededor del salón y por primera vez notó que todos los demás hombres, que obviamente eran yakuzas, podía identificarlos por sus tatuajes parcialmente visibles, sus trajes, la forma en que se paraban, lo estaban mirando con una mezcla de horror y lástima. «Soy Kobun del clan Yamaken, bajo el Oyabun Takeshi Yamaguchi», respondió Kenichi, su voz ahora ligeramente menos segura. Algo en la atmósfera había cambiado fundamentalmente, como el aire que se vuelve extrañamente quieto antes de un terremoto. «Yamaken Gumi», repitió Takenaka, asintiendo lentamente. «Un clan menor, pero respetado. Me pregunto qué pensará tu Oyabun Yamaguchi cuando se entere de que uno de sus Kobun empujó a Masahisa Takenaka, Wakagashira de toda la Yamaguchi-gumi, como si fuera un borracho cualquiera». El nombre cayó sobre Kenichi como una tonelada de ladrillos. Masahisa Takenaka, el legendario underboss de la organización yakuza más poderosa de Japón. El hombre que había ordenado la ejecución de 3 Oyabun rivales en una sola noche durante la guerra Yamaichi. El estratega que había expandido las operaciones de la Yamaguchi-gumi a Corea y Filipinas. El ejecutor que, según las leyendas urbanas, había estrangulado personalmente a un traidor en medio de una reunión de 50 yakuzas para demostrar que nadie estaba por encima de la ley del clan. Las piernas de Kenichi se convirtieron en gelatina. Su estómago se retorció en un nudo apretado y sintió que el salón comenzaba a girar a su alrededor. Había empujado al segundo hombre más poderoso de la yakuza japonesa. Había faltado el respeto al Wakagashira supremo delante de testigos. En el mundo de la yakuza, donde el respeto y la jerarquía eran más sagrados que la vida misma, acababa de cometer el equivalente a escupir en la cara de un dios. «Takenaka-sama». Kenichi cayó inmediatamente de rodillas, su frente golpeando el suelo mugriento del salón de pachinko con tanta fuerza que el sonido resonó como un tambor. «Por favor, perdóneme».
No sabía, no tenía idea de quién era usted. Soy un idiota, un insecto indigno que no merece respirar el mismo aire que usted. Los otros yakuzas en el salón habían comenzado a formar un semicírculo alrededor de la escena, manteniendo a raya a los civiles que intentaban acercarse para ver qué sucedía. 3 hombres particularmente grandes, claramente guardaespaldas de Takenaka, que habían estado vigilando discretamente desde diferentes puntos del salón, se acercaron con manos que se deslizaban casualmente hacia bultos sospechosos bajo sus chaquetas. Takenaka observó al joven arrodillado frente a él con la expresión impasible de un juez evaluando una sentencia. Encendió otro cigarrillo, un Seven Stars importado, y dejó que el humo escapara lentamente de sus labios mientras consideraba sus opciones. El silencio se extendía como aceite sobre agua, denso y sofocante, mientras cada segundo parecía durar una eternidad para Kenichi. «Levántate, Shinoda», ordenó finalmente Takenaka. Kenichi obedeció temblando, manteniendo sus ojos fijos en el suelo, incapaz de mirar directamente al Wakagashira. Su mente corría frenéticamente, calculando las posibles consecuencias de su error. Sabía exactamente lo que le pasaba a los yakuzas que faltaban el respeto a superiores de alto rango. Yubitsume, el corte ritual de dedos, sería lo mínimo. Pero por faltar el respeto al mismísimo Wakagashira, la sentencia tradicional era mucho más severa. Expulsión del clan, seguida de casa abierta por todos los miembros de la Yamaguchi-gumi. «Mañana por la mañana», dijo Takenaka con voz tranquila, pero cargada de autoridad absoluta, «irás a visitar a tu Oyabun Yamaguchi y le contarás exactamente lo que pasó aquí esta noche. Cada detalle, sin omitir nada. Le dirás que Masahisa Takenaka espera su respuesta sobre cómo piensa manejar esta falta de respeto imperdonable». «Ay, Takenaka-sama», susurró Kenichi, su voz apenas audible. «Y Shinoda». Takenaka se acercó hasta quedar a centímetros del rostro del joven, tan cerca que Kenichi podía oler su colonia cara mezclada con el humo de tabaco. «Espero que hayas disfrutado tu vida hasta ahora, porque lo que viene después, bueno, digamos que aprenderás el verdadero significado del arrepentimiento». Con eso, Takenaka se dio la vuelta y caminó hacia la salida del Golden Dragon, sus guardaespaldas formándose automáticamente a su alrededor como una falange protectora. Los yakuzas presentes se inclinaron profundamente a su paso, algunos de ellos susurrando oraciones rápidas de agradecimiento porque no habían sido ellos quienes cometieron ese error fatal. Kenichi permaneció de pie en medio del salón de pachinko, rodeado de máquinas que ahora habían vuelto a su cacofonía normal, pero él ya no podía escucharlas. Su mente estaba completamente consumida por el terror de lo que acababa de hacer. Había empujado a Masahisa Takenaka. Había faltado el respeto al Wakagashira supremo de la Yamaguchi-gumi. En el código no escrito de la Yakuza acababa de firmar su sentencia de muerte y la de potencialmente muchos otros. Yamamoto, el prestamista que había sido el objetivo original de Kenichi, aprovechó la confusión para escabullirse del salón, desapareciendo en las calles de Kobe como una rata escapando de un barco que se hunde. Pero incluso él sabía que su deuda de 2 millones de yenes era ahora irrelevante. El problema que Kenichi acababa de crear era infinitamente mayor que cualquier deuda financiera. Mientras Kenichi finalmente salía tambaleándose del Golden Dragon hacia las calles húmedas de Kobe, el peso de su error comenzó a asentarse sobre sus hombros como una losa de concreto. Conocía las historias, las leyendas sobre lo que Takenaka había hecho a aquellos que lo habían desafiado o faltado el respeto. Había el cuento del yakuza, que había hablado mal de Takenaka en un bar de Osaka, creyendo que el Wakagashira estaba en Tokio. El hombre había sido encontrado 3 días después flotando en el río Yodo con su lengua cortada y metida en su bolsillo.
Estaba la historia del prestamista que había intentado extorsionar a uno de los negocios protegidos por Takenaka, quien había desaparecido completamente, su esposa, sus hijos, incluso su anciana madre, como si nunca hubieran existido. Pero las historias más aterradoras eran aquellas sobre yakuzas que habían desafiado directamente a Takenaka. Se decía que el Wakagashira tenía una filosofía particular sobre el respeto. No era suficiente castigar al ofensor, había que enviar un mensaje tan claro y tan brutal que ningún otro yakuza en todo Japón se atreviera siquiera a pensar en cometer la misma ofensa. Genichi caminó sin rumbo por las calles de Kobe durante horas, sus pies llevándolo automáticamente a través de callejones que había caminado miles de veces. Pasó frente a clubes de hostes, donde las luces de neón parpadeaban invitaciones en rosa y azul eléctrico. Pasó junto a restaurantes de ramen donde trabajadores nocturnos consumían tazones humeantes antes de sus turnos. Pasó cerca del puerto donde los contenedores de carga se apilaban como bloques gigantes de Lego, sabiendo que muchos de esos contenedores transportaban mercancía ilegal controlada por la misma organización que ahora quería su cabeza. La lluvia había comenzado a caer, una llovizna fina que se mezclaba con las lágrimas silenciosas que Kenichi ni siquiera se había dado cuenta que estaba derramando. No eran lágrimas de arrepentimiento exactamente, sino de rabia frustrada hacia sí mismo. ¿Cómo había sido tan estúpido? ¿Cómo no había reconocido a Takenaka? Cualquier yakuza con 2 dedos de frente habría notado los signos, el traje de 500.000 yenes, los guardaespaldas discretos, la forma en que todos los demás hombres en el salón habían reaccionado cuando habló. Pero más allá de su propio destino, Kenichi comenzó a pensar en las ramificaciones más amplias de su error. Su oyabun, Takeshi Yamaguchi, era un hombre honorable que había construido el Yamaken Gumi desde cero, partiendo de un pequeño grupo de 20 hombres hasta una organización respetable de 200 miembros que controlaba el territorio de extorsión en 3 distritos de Osaka. Yamaguchi había tomado a Kenichi bajo su ala cuando era solo un pandillero callejero de 16 años. Le había enseñado el camino de la yakuza, los códigos, las tradiciones, el significado del hiri y el ninjo. Ahora, por su estupidez, Kenichi había puesto en peligro a todo su clan. Takenaka podría exigir la disolución completa del Yamaken Gumi como compensación. Podría ordenar la ejecución de Yamaguchi como castigo por no haber enseñado adecuadamente el respeto a sus subordinados. O peor aún, podría declarar una guerra abierta contra todo el clan, resultando en docenas o incluso cientos de muertes. A las 3 de la madrugada, Kenichi finalmente se encontró frente a las puertas del cuartel general del Yamaken Gumi, un edificio de 3 pisos en el distrito industrial de Osaka, que ostentaba orgullosamente la placa del clan en su entrada. Las luces todavía estaban encendidas en la oficina del 3er piso, la oficina de su oyabun, y Kenichi supo que Yamaguchi estaba despierto, probablemente trabajando en las cuentas mensuales de sus operaciones de protección. Subió las escaleras con piernas que parecían de plomo, cada paso requiriendo un esfuerzo consciente. Al llegar al 3er piso, encontró la puerta de la oficina de Yamaguchi entreabierta, luz amarillenta escapándose por la rendija. Tocó suavemente. «Adelante». Kenichi entró y encontró a su oyabun sentado detrás de su escritorio de madera oscura, rodeado de libros de contabilidad y ceniceros desbordantes de colillas. Takeshi Yamaguchi era un hombre de 52 años, con el cabello comenzando a encanecer en las sienes, su cuerpo compacto pero musculoso, mostrando los efectos de décadas de entrenamiento en artes marciales. Sus tatuajes tradicionales, un tigre completo que cubría su espalda, eran apenas visibles bajo la camisa blanca desabrochada que usaba. Yamaguchi levantó la vista de sus libros e inmediatamente supo que algo terrible había sucedido.
El rostro de Kenichi era una máscara de terror mal contenido, y el joven yakuza estaba temblando visiblemente. Shinoda, ¿qué pasó? Y así, en esa oficina llena de humo de cigarrillo a las 3 de la madrugada, Kenichi Shinoda contó la historia completa de lo que había sucedido en el Golden Dragon. Cada palabra que salía de su boca parecía hacer que el rostro de Yamaguchi se pusiera más pálido, hasta que finalmente el Oyabun se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba al distrito industrial sumido en oscuridad. El silencio que siguió duró una eternidad. Kenichi permaneció de rodillas en el centro de la oficina, su frente tocando el suelo de tatami, esperando el juicio de su Oyabun. Sabía que Yamaguchi tenía todo el derecho de ejecutarlo personalmente por poner en peligro al clan. De hecho, esa sería la respuesta más honorable. Finalmente, Yamaguchi habló, su voz cargada con una mezcla de tristeza y resignación que Kenichi nunca había escuchado antes. Shinoda, en todos mis años como Oyabun, nunca he visto a alguien cometer un error tan grande. Faltar el respeto a Masahisa Takenaka no es solo una ofensa contra él, es una ofensa contra toda la Yamaguchi-gumi, contra el mismísimo concepto de jerarquía que sostiene nuestra sociedad. Lo sé, Oyabun. Acepto cualquier castigo que considere apropiado. No es mi castigo lo que debería preocuparte, respondió Yamaguchi, girándose hacia Kenichi. Es el de Takenaka. Ese hombre no perdona ni olvida. He escuchado historias sobre sus venganzas que te helarían la sangre, y ahora por tu estupidez todo nuestro clan está en su mira. Yamaguchi regresó a su escritorio y se dejó caer pesadamente en su silla. Encendió otro cigarrillo, su 10º de la noche, y observó a Kenichi con ojos que mezclaban decepción y una extraña forma de compasión paternal. Mañana por la mañana iremos juntos a Kobe. Nos presentaremos en el cuartel general de Takenaka y yo intentaré negociar tu vida, aunque francamente no tengo mucha esperanza. Tengo contactos que me deben favores, Oyabun, que podrían interceder. Pero cuando se trata de Masahisa Takenaka, Yamaguchi dejó la frase sin terminar, el significado claro en su silencio. Oyabun, yo iré solo. No hay razón para que usted arriesgue su posición por mi error. No seas ridículo, Shinoda. Eres mi kobun, mi responsabilidad. Si no intento protegerte, ¿qué clase de Oyabun sería? Los otros hombres del clan perderían todo respeto por mí. No, iremos juntos y enfrentaremos lo que sea que Takenaka haya decidido. Esa noche, Kenichi no durmió. Se sentó en su pequeño apartamento de una habitación en el distrito de Nishinari, mirando las fotografías que guardaba en una caja de zapatos debajo de su futón. Fotografías de su madre, quien había muerto de cáncer cuando él tenía 12 años. Fotografías de su ceremonia de iniciación en el Yamakengumi, donde había jurado lealtad eterna a su Oyabun. Fotografías de sus Kyodai, hermanos del clan, con quienes había peleado, sangrado y celebrado durante los últimos 11 años. Se preguntó si vería salir el sol de nuevo. Se preguntó si Takenaka ordenaría una ejecución rápida o si preferiría algo más elaborado, más público, más diseñado para enviar un mensaje a toda la comunidad yakuza. Se preguntó si su muerte sería el final o solo el comienzo de una campaña de venganza que podría destruir a todos los que alguna vez habían significado algo para él. Amigos, si esta historia del joven yakuza que desafió sin saberlo al hombre más poderoso del submundo japonés les está causando la misma tensión que a mí al contarla, sería una gran honra para nosotros que se suscribieran a nuestro canal. Sabemos que Kenichi y todo su clan están a punto de enfrentar la ira de Masahisa Takenaka, y significa mucho para nosotros que nos acompañen en este relato donde cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Únanse a nuestra familia de suscriptores que ya conocen el poder devastador de la venganza yakuza.
Su apoyo nos permite seguir trayéndoles estas historias que marcaron la historia del submundo japonés. Y ahora descubramos qué sucede cuando Kenichi y su Oyabun se presentan ante el tribunal de Takenaka. El amanecer llegó a Osaka como una herida sangrante en el horizonte, pintando el cielo de tonos carmesí y naranja que parecían presagiar la sangre que pronto correría. Kenichi Shinoda se había puesto su mejor traje negro, una pieza de 80,000 yenes que había comprado para ocasiones especiales, y se había afeitado meticulosamente, recortando su cabello al estilo tradicional yakuza. Si iba a morir, al menos moriría con dignidad. A las 7 de la mañana, Kenichi y su Oyabun Takeshi Yamaguchi subieron a un Mercedes-Benz negro, un símbolo de estatus entre los yakuzas de alto rango, junto con 4 Kyodai senior del Yamaken Gumi, que habían insistido en acompañarlos. El silencio en el vehículo era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Nadie hablaba, pero todos compartían el mismo pensamiento. Era muy posible que algunos de ellos no regresaran vivos de Kobe. El viaje de Osaka a Kobe normalmente tomaba 1 hora, pero ese día pareció durar una eternidad. Kenichi miraba por la ventana mientras el paisaje urbano pasaba borroso, preguntándose si esta sería la última vez que vería el mundo exterior. Las calles comenzaban a llenarse con asalariados dirigiéndose a sus trabajos, estudiantes caminando hacia sus escuelas, madres llevando a niños pequeños de la mano. Toda esa normalidad mundana parecía pertenecer a un universo completamente diferente al suyo. El cuartel general de Masahisa Takenaka se encontraba en el distrito portuario de Kobe, un edificio de 5 pisos que oficialmente funcionaba como sede de una compañía de importación y exportación, pero que todo el mundo sabía era el centro neurálgico de las operaciones de la Yamaguchi Gumi en la región de Kansai. La fachada de concreto gris estaba inmaculadamente mantenida, con guardias de seguridad en trajes oscuros vigilando la entrada principal. Cuando el Mercedes de Yamaguchi se detuvo frente al edificio, los guardias inmediatamente reconocieron las placas del vehículo y el mon, el emblema del clan visible en las puertas. Uno de ellos, un hombre fornido con una cicatriz que recorría toda su mejilla izquierda, se acercó a la ventanilla del conductor. Habló brevemente por radio y luego hizo un gesto para que los visitantes ingresaran. «Takenaka-sama los está esperando en el 5º piso», dijo el guardia con voz neutral. «Dejen sus armas en la recepción». Yamaguchi y sus hombres entregaron sus tanto, las dagas ceremoniales que todo yakuza de alto rango portaba, junto con varias pistolas que llevaban ocultas bajo sus chaquetas. Kenichi no llevaba armas. Sabía que si Takenaka había decidido matarlo, ninguna arma en el mundo lo salvaría dentro de ese edificio. El ascensor subió lentamente, cada piso pareciendo tardar una eternidad. Las paredes eran de madera de cerezo pulida, con grabados tradicionales de dragones y tigres, que parecían observar a los ocupantes con ojos que juzgaban. Cuando las puertas finalmente se abrieron en el 5º piso, fueron recibidos por 2 hombres que Kenichi reconoció inmediatamente de las fotografías que circulaban en el submundo. Tetsuya Shirou y Hisayuki Machi, 2 de los ejecutores más temidos de Takenaka, hombres que habían eliminado personalmente a más de 30 rivales entre ambos. «Yamaguchi-san, bienvenido», dijo Shirou con una reverencia formal. «Takenaka-sama los recibirá en su oficina. Por favor, síganme». Caminaron por un pasillo largo decorado con pinturas tradicionales japonesas, cada una valiendo probablemente millones de yenes. Había grabados de samuráis en batalla, paisajes del monte Fuji, escenas de la era Edo. Era un despliegue de cultura y refinamiento que contrastaba violentamente con la brutalidad que este edificio representaba. La oficina de Takenaka ocupaba toda el ala este del 5º piso. Era un espacio vasto con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica del puerto de Kobe.
El suelo era de tatami auténtico, y en el centro de la habitación había una mesa baja de madera de paulonia rodeada de cojines sabutón. Detrás de la mesa, sentado con la postura perfecta de un maestro de ceremonia del té, estaba Masahisa Takenaka. El Wakagashira vestía un kimono tradicional de seda negra con el mon de la Yamaguchi-gumi bordado en oro sobre el pecho. A su lado, en una posición ligeramente inferior, estaban sentados 5 oyabun de clanes importantes, todos ellos hombres que Yamaguchi conocía de reuniones anteriores. Su presencia aquí significaba que esto no era simplemente un asunto entre Takenaka y el Yamakengumi, era un juicio formal ante testigos de alto rango. «Yamaguchi-san, qué amable de tu parte venir tan temprano», dijo Takenaka, su voz tranquila pero cargada de significado. «Y veo que trajiste al joven Shinoda. Excelente. Siéntense, por favor». Yamaguchi y su grupo se arrodillaron frente a la mesa, realizando las reverencias formales apropiadas. Kenichi mantuvo su frente pegada al tatami más tiempo que los demás, un gesto de profunda humildad y arrepentimiento que no pasó desapercibido. «Wakagashira-sama», comenzó Yamaguchi, su voz firme a pesar de la tensión evidente en sus hombros. «He venido a ofrecer mis más profundas disculpas por el comportamiento imperdonable de mi kobun. La vergüenza que siento como su oyabun no tiene límites. Acepto toda la responsabilidad por no haberle enseñado adecuadamente el respeto que usted merece». Takenaka tomó un sorbo de té verde de una taza de cerámica que probablemente había sido hecha por un maestro artesano hace siglos. Dejó que el silencio se extendiera, saboreando cada segundo de incomodidad de sus visitantes. «Yamaguchi-san, aprecio tu honestidad y tu sentido del deber hacia tu subordinado. Eso habla bien de tu carácter como oyabun. Sin embargo, debemos discutir las consecuencias apropiadas de esta ofensa». Uno de los oyabun presentes, un hombre mayor llamado Seiichi Takayama del clan Takayama-gumi, se aclaró la garganta. «Si me permiten hablar, Wakagashira-sama, creo que todos aquí entendemos la gravedad de lo que el joven Shinoda hizo. Faltar el respeto a su posición no es solo una ofensa personal, es un ataque contra la estructura misma que mantiene unida a nuestra organización». Takenaka asintió lentamente. «Exactamente, Takayama-san. Verán, caballeros, yo podría simplemente ordenar la ejecución de Shinoda y terminar con este asunto en 5 minutos, pero eso sería demasiado simple, demasiado misericordioso para la lección que necesita aprenderse aquí». El corazón de Kenichi latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la habitación podían escucharlo. Sus manos, presionadas contra el tatami, estaban empapadas de sudor frío. «Shinoda», dijo Takenaka, dirigiéndose directamente al joven por primera vez. «Levanta la cabeza y mírame». Kenichi obedeció lentamente, forzándose a mirar directamente a los ojos del Wakagashira. Lo que vio allí no era ira ardiente, sino algo mucho más aterrador. Una frialdad calculadora, la mirada de un hombre que había pasado toda la noche diseñando el castigo perfecto. «Anoche, después de nuestro encuentro en el Golden Dragon, pasé varias horas investigando sobre ti», continuó Takenaka. «Descubrí cosas interesantes. Perdiste a tu madre cuando eras joven. Yamaguchi-san te salvó de una vida de crimen sin propósito y te dio estructura, familia, propósito. Has sido leal a tu clan, valiente en peleas territoriales y generalmente respetado por tus kyodai. Todo esto me dice que no eres un hombre inherentemente malo o estúpido. Simplemente cometiste un error catastrófico por ignorancia». Kenichi no sabía si esto era una buena señal o simplemente Takenaka disfrutando de extender su agonía. Sin embargo, la voz de Takenaka se volvió más fría. «La ignorancia no es excusa en nuestro mundo. Si permitiera que tu ofensa quedara impune, mañana habría 100 jóvenes yakuzas pensando que pueden faltar el respeto a sus superiores sin consecuencias. Eso no puedo permitirlo». Takenaka hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran en la conciencia de todos los presentes.
Por lo tanto, he decidido tu castigo, Shinoda. Escúchalo bien, porque solo lo diré una vez. El silencio en la oficina era absoluto. Incluso el ruido distante del puerto parecía haberse desvanecido, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando las palabras de Takenaka. Kenichi sintió que cada segundo se estiraba como una eternidad, su destino colgando de los labios del Wakagashira como una espada de Damocles. «Realizarás Yubitsume», declaró Takenaka finalmente. «Te cortarás el dedo meñique de tu mano izquierda aquí y ahora frente a todos nosotros como el primer pago por tu falta de respeto». Kenichi asintió inmediatamente. Esperaba esto. El Yubitsume era el castigo tradicional por ofensas graves en la Yakuza, un ritual que databa de siglos atrás. Perder un dedo era doloroso, pero era infinitamente mejor que perder la vida. Uno de los guardias de Takenaka se acercó con un pequeño estuche de madera lacada. Lo abrió frente a Kenichi, revelando un tanto perfectamente afilado, su hoja brillando bajo la luz suave de la oficina. Junto al cuchillo había un trozo de tela blanca limpia y un cuenco de porcelana. Kenichi tomó el tanto con manos temblorosas. Colocó su mano izquierda sobre la tela blanca, extendiendo el dedo meñique. Respiró profundamente 3 veces, tratando de calmar su corazón acelerado. Había visto este ritual realizarse docenas de veces, pero nunca imaginó que sería él quien lo ejecutaría sobre sí mismo. «Espera», dijo Takenaka levantando una mano. «Aún no he terminado de explicar tu castigo completo». El estómago de Kenichi se hundió. Había más. Por supuesto que había más. Takenaka no era conocido por su misericordia, y un simple Yubitsume era demasiado leve para alguien que había empujado al mismísimo Wakagashira. «Después de que completes el Yubitsume», continuó Takenaka con esa voz terriblemente tranquila, «serás expulsado del Yamakengumi. Yamaguchi-san ya no será tu Oyabun, y tus Kyodai ya no serán tus hermanos. Serás Hamon, expulsado de la familia Yakuza». Yamaguchi se tensó visiblemente. «Wakagashira-sama, con todo respeto, expulsar a Shinoda del clan es mi decisión como su Oyabun. No, ¿estás cuestionando mi autoridad, Yamaguchi-san?», preguntó Takenaka, su voz aún tranquila pero ahora con un filo que podría cortar acero. «Porque si lo estás haciendo, podemos discutir consecuencias mucho más severas para tu clan completo». Yamaguchi bajó la cabeza, derrotado. «No, Wakagashira-sama, pido disculpas». «Bien», Takenaka continuó, «pero aquí está la parte interesante, Shinoda. No te voy a matar, no voy a ordenar tu ejecución. En lugar de eso, vas a vivir el resto de tu vida sabiendo que cometiste el error más grande que un yakuza puede cometer, y vas a cargar con esa vergüenza cada día que respires». Kenichi sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Esto era peor que la muerte. En la cultura yakuza, ser Hamon, ser expulsado y deshonrado, era un destino peor que cualquier ejecución. Significaba vivir como un fantasma, rechazado por la única familia que había conocido, incapaz de trabajar en el mundo criminal, pero también marcado permanentemente para el mundo legítimo. «Pero espera», dijo Takenaka, y había algo en su tono que hizo que todos los presentes se inclinaran hacia adelante inconscientemente. «Te voy a ofrecer algo que nunca he ofrecido a nadie que me haya faltado el respeto. Te voy a dar una oportunidad de redención». Los Oyabun presentes intercambiaron miradas de sorpresa. Esto era completamente sin precedentes. Masahisa Takenaka no ofrecía segundas oportunidades. Su reputación se había construido sobre la implacabilidad de sus venganzas. «Durante los próximos 5 años», explicó Takenaka lentamente, saboreando cada palabra, «trabajarás directamente para mí. No como miembro del Yamakengumi, no como Kobun de Yamaguchi, sino como mi sirviente personal. Harás cada trabajo sucio que yo te ordene, sin cuestionar, sin vacilar. Serán mis ojos y mis manos en las calles. Y si, durante esos 5 años, demuestras lealtad absoluta, disciplina perfecta y un respeto inquebrantable hacia la jerarquía de nuestra organización, entonces, y solo entonces,
consideraré permitirte regresar al mundo yakuza con tu honor parcialmente restaurado. La propuesta cayó sobre la habitación como un rayo. Kenichi no podía creer lo que estaba escuchando. Takenaka le estaba ofreciendo no solo la vida, sino una posibilidad, por remota que fuera, de redimirse. Pero el precio sería alto. 5 años trabajando directamente bajo las órdenes del Wakagashira más temido de Japón, realizando trabajos que probablemente lo llevarían al borde de la muerte repetidamente. ¿Entiendes lo que te estoy ofreciendo, Shinoda?, preguntó Takenaka. No es misericordia, es una prueba, una oportunidad de demostrar que ese momento de estupidez en el Golden Dragon no define quién eres realmente. Pero si fallas, si me decepcionas una sola vez durante esos 5 años, la muerte que recibirás hará que la ejecución rápida parezca una bendición. Kenichi sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de miedo, sino de alivio mezclado con determinación. Takenaka le estaba dando algo que nunca esperó recibir, una segunda oportunidad. «¡Ay, Wakagashira-sama!», dijo Kenichi, su voz quebrándose pero firme. «Acepto su oferta. Dedicaré cada segundo de los próximos 5 años a demostrarle que el hombre que lo empujó en ese salón de pachinko era un idiota ignorante. Pero el hombre que sale de esta oficina hoy es alguien que entiende verdaderamente el significado del respeto y la lealtad». Takenaka asintió lentamente, un fantasma de sonrisa cruzando sus labios. «Bien, entonces comencemos con el Yubitsume, y que cada vez que mires tu mano durante los próximos 5 años, recuerdes el costo de la arrogancia». Kenichi no vaciló esta vez. Colocó su mano izquierda firmemente sobre la tela blanca, posicionó la hoja afilada del tanto justo debajo de la articulación de su dedo meñique y con un movimiento rápido y decisivo, cortó. El dolor fue instantáneo y abrumador, como un hierro al rojo vivo atravesando su mano, pero Kenichi no gritó. Apretó los dientes hasta que pensó que se romperían, pero no emitió un solo sonido. El dedo cayó sobre la tela blanca con un sonido suave que pareció resonar en toda la habitación. Kenichi envolvió su mano sangrante con la tela, manteniendo su rostro impasible mientras el dolor pulsaba a través de su brazo como olas de fuego líquido. «Excelente control», comentó Takenaka genuinamente impresionado. «Veo que Yamaguchi-san al menos te enseñó a soportar el dolor con dignidad. Eso te servirá bien en los años venideros». Se levantó de su posición, señalando el final de la reunión formal. Los Oyabun presentes también se levantaron, ofreciendo reverencias respetuosas tanto a Takenaka como a Yamaguchi antes de salir de la oficina uno por uno. Pronto solo quedaron Takenaka, sus 2 guardias, Yamaguchi, Kenichi y los 4 Kyodai del Yamakengumi. «Yamaguchi-san», dijo Takenaka, su tono ahora más personal, menos formal. «Quiero que sepas que no hago esto para humillarte o debilitar tu clan. De hecho, creo que este arreglo beneficiará a todos. Tu clan se salva de represalias más severas, y yo gano un subordinado que estará absolutamente motivado a probar su valía. Y quién sabe, tal vez en 5 años, Shinoda regrese a ti como un hombre mucho más sabio y capaz». Yamaguchi inclinó su cabeza profundamente. «Su sabiduría es infinita, Wakagashira-sama. Solo espero que Shinoda esté a la altura de la oportunidad que generosamente le ha otorgado». Takenaka se volvió hacia Kenichi, quien aún sostenía su mano sangrante envuelta en la tela, ahora completamente roja de sangre. «Shinoda, tus 5 años comienzan ahora. Tu primera orden es la siguiente. Irás al hospital, te curarás esa mano, y mañana por la mañana a las 6 en punto estarás esperando en el puerto, muelle número 7. Uno de mis hombres te recogerá y te llevará a tu primer trabajo. No llegues tarde, no hagas preguntas, simplemente obedece. ¿Entendido? Hai Wakagashira-sama y Shinoda», añadió Takenaka, su voz bajando a un susurro que solo Kenichi podía escuchar. «Gracias por darme una razón para no matarte hoy».
Demuestra que mi instinto sobre ti era correcto. Y tal vez, solo tal vez, en 5 años podamos reírnos juntos sobre ese encuentro en el Golden Dragon mientras bebemos sake como hermanos. Pero si me fallas, te prometo que tu muerte será tan creativa que otras organizaciones yakuza la usarán como advertencia durante las próximas décadas. Los siguientes 5 años de la vida de Kenichi Shinoda fueron los más brutales, sangrientos y transformadores que cualquier yakuza podría experimentar. Takenaka lo usó para los trabajos más peligrosos, las misiones más sucias, las operaciones que ningún otro hombre querría aceptar. Kenichi cobró deudas de prestamistas desesperados en los barrios más peligrosos de Osaka. Eliminó a traidores del clan que habían vendido información a organizaciones rivales. Actuó como mensajero en negociaciones de alto riesgo con la mafia rusa y las tríadas chinas. Fue apuñalado 2 veces, baleado una vez y casi murió de hipotermia después de ser arrojado al océano durante un interrogatorio que salió mal. Pero cada vez que caía, se levantaba. Cada vez que el dolor amenazaba con quebrarlo, recordaba la mirada en los ojos de Takenaka ese día en la oficina y encontraba fuerzas para continuar. Durante esos 5 años, Kenichi transformó su cuerpo y su mente. Entrenó en artes marciales hasta que sus movimientos eran precisos como los de un cirujano. Estudió estrategia leyendo libros sobre Sun Tzu y Miyamoto Musashi, hasta que podía anticipar los movimientos de sus enemigos 3 pasos antes de que los hicieran. Aprendió a leer a las personas, a detectar mentiras, a negociar con la habilidad de un diplomático y a matar con la eficiencia de un profesional cuando era necesario. Pero más importante que todo eso, aprendió humildad. Aprendió que el verdadero poder no viene de la arrogancia o la violencia, sino del respeto ganado a través de acciones consistentes. Aprendió que cada persona, desde el Kumicho Supremo hasta el Kobun más joven, merecía ser tratada con la dignidad apropiada a su posición. Y Takenaka observaba todo esto con la atención de un maestro evaluando a su estudiante más prometedor. En marzo de 1989, exactamente 5 años después de aquel fatídico encuentro en el Golden Dragon, Kenichi Shinoda fue convocado nuevamente a la oficina del 5º piso en el edificio del puerto de Kobe. Caminó por ese mismo pasillo, vio esas mismas pinturas tradicionales y entró en esa misma oficina con ventanas de piso a techo. Pero esta vez era diferente. Esta vez caminaba con la confianza de un hombre que había probado su valía 1000 veces. Esta vez llevaba la cabeza alta, no por arrogancia, sino por el orgullo genuino de quien sabe que ha completado una tarea imposible. Takenaka estaba sentado en la misma posición que 5 años atrás, pero ahora su cabello tenía más canas y su rostro mostraba más líneas. La edad llegaba incluso para el Wakagashira más poderoso de Japón. Shinoda, dijo Takenaka, y había algo diferente en su voz. Ya no era la frialdad calculadora de un juez pronunciando sentencia, sino algo más cercano al respeto. Te pedí que vinieras porque hoy se cumplen 5 años exactos desde tu castigo. ¡Ay, Wakagashira-sama! Durante estos 5 años me has servido con una lealtad y dedicación que superó todas mis expectativas. Has completado 127 misiones para mí, algunas de las cuales yo mismo consideraba imposibles. Has derramado sangre por esta organización, has arriesgado tu vida repetidamente y en cada ocasión has demostrado no solo valentía, sino sabiduría y control. Takenaka se levantó y caminó hacia Kenichi, estudiando su rostro como lo había hecho 5 años atrás. Pero ahora, en lugar de ver a un joven arrogante e ignorante, veía a un guerrero experimentado, un hombre que había sido forjado en el fuego y había salido más fuerte. Por lo tanto, declaro que tu castigo ha terminado. Tu deuda conmigo está pagada. Y más que eso, Takenaka extendió su mano, algo que nunca había hecho con Kenichi antes.
Te doy la bienvenida de regreso no solo al mundo yakuza, sino a mi círculo interno. A partir de hoy serás uno de mis tenientes personales, con autoridad sobre 3 distritos en Osaka. Kenichi miró la mano extendida, y por un momento las lágrimas amenazaron con volver. Pero esta vez eran lágrimas de triunfo. Estrechó la mano de Takenaka firmemente, sintiendo el peso de 5 años de sufrimiento y sacrificio finalmente dando sus frutos. Gracias, Wakagashira-sama. Le juro que nunca olvidaré las lecciones que aprendí durante estos 5 años. Takenaka sonrió, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro severo. Lo sé, Shinoda. Y por eso algún día creo que llegarás muy lejos en esta organización, tal vez incluso más lejos de lo que yo llegué. Años después, cuando Kenichi Shinoda eventualmente se convirtió en el Kumicho, el líder supremo de toda la Yamaguchi-gumi, la historia de cómo empujó a Masahisa Takenaka y sobrevivió se convirtió en leyenda. Pero aquellos que conocían la historia completa entendían que no fue la supervivencia lo que lo hizo legendario, sino la transformación. El joven arrogante que no reconoció al Wakagashira en un salón de pachinko murió ese día en marzo de 1984. El hombre que emergió de 5 años de pruebas imposibles fue alguien completamente diferente, más sabio, más humilde, más capaz. Y cuando finalmente tomó el control de la organización criminal más poderosa de Japón, gobernó no con la arrogancia de la juventud, sino con la sabiduría ganada a través del sufrimiento y la redención. Después de escuchar esta historia completa sobre el joven yakuza que cometió el error más grande de su vida y lo convirtió en su mayor triunfo, tengo que hacerte una pregunta que me quita el sueño. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Kenichi? ¿Habrías aceptado los 5 años de servicio bajo Takenaka o habrías preferido una muerte rápida con tu honor intacto? Pero aquí viene la pregunta que realmente divide opiniones. ¿Crees que Takenaka actuó con sabiduría al darle una segunda oportunidad a Kenichi o debería haber aplicado el castigo tradicional de ejecución inmediata? Algunos dicen que en el mundo yakuza no se pueden permitir segundas oportunidades. Otros argumentan que la venganza perfecta no es la que mata al ofensor, sino la que lo transforma completamente. Y si hubieras sido tú el Wakagashira en esa situación, ¿habrías arriesgado tu reputación de implacable por darle una oportunidad a un joven ignorante? ¿O habrías enviado un mensaje de terror ejecutándolo frente a todos? Estas preguntas han fascinado al submundo japonés durante décadas y me encantaría conocer tu punto de vista. Suscríbete ahora y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Kenichi Shinoda fue un idiota con suerte o un hombre destinado a la grandeza que simplemente necesitaba ser forjado en el fuego? ¿Takenaka era un líder visionario o un sentimental que arriesgó su autoridad? Tu perspectiva sobre esta historia podría cambiar completamente cómo vemos el poder, la venganza y la redención en el mundo yakuza. Únete a los suscriptores que ya debaten estas historias del submundo japonés que nunca podrán olvidarse, porque entender el pasado de la yakuza es la única forma de comprender cómo estos hombres construyeron imperios sobre códigos de honor más antiguos que el Japón moderno mismo.